La orilla del río estaba tranquila, salvo por los gritos desesperados de un pequeño osesno atrapado en el barro. La mayoría de la gente se habría marchado, temiendo lo que pudiera pasar si aparecía su madre. Pero una mujer se adelantó y con manos temblorosas liberó al osesno sin imaginar lo que sucedería a continuación, porque en cuestión de minutos unas sombras se movieron entre la hierba alta y se dio cuenta de que no estaba sola. Toda la manada la observaba. No había planeado estar allí esa mañana. La mujer, investigadora de vida silvestre, había acudido a ese remoto valle para seguir los movimientos de los animales tras una larga temporada de sequía. La tierra era frágil. Cada sonido resonaba en el silencio. Su cuaderno estaba lleno de bocetos de aves y huellas, y sus ojos buscaban constantemente señales de vida. Cuando oyó el llanto, pensó que era un pájaro herido. Pero, siguiendo el sonido, llegó a la orilla del río y se quedó paralizada. Un pequeño osesno, de no más de unas pocas semanas de edad, se hundía cada vez más en un charco de barro, luchando débilmente. Tenía el pelaje enmarañado, las patas cubiertas de barro y sus gritos se hacían cada vez más débiles. Miró a su alrededor con pánico. No había ninguna osa, no había señales de peligro, solo el osesno, ahogándose en silencio. El instinto se apoderó de ella. Se adentró en el barro, con las botas hundiéndose, y extendió las manos hacia el cuerpo tembloroso. El osesno gimió, pero no se resistió, demasiado agotado para oponer resistencia. Con un tirón, lo liberó y lo apretó contra su pecho. Por un instante, sintió una gran sensación de alivio. Había hecho algo bueno, algo correcto. Entonces, la hierba se movió. Unos gruñidos bajos y constantes retumbaron desde la cresta. Surgieron unas siluetas doradas y poderosas, con los ojos brillando al sol. Leones, no uno ni dos, sino toda una manada, rodeándola en silencio, con la mirada fija no en el cachorro, sino en ella. Su corazón latía con fuerza. Estaba desarmada, sola, con un animal indefenso en brazos, y los reyes del valle habían venido a reclamar su territorio. La mujer contuvo el aliento cuando los leones emergieron de la hierba alta, uno tras otro. Sus cuerpos estaban cubiertos de músculos, sus patas eran silenciosas contra la tierra y sus ojos dorados estaban fijos en ella. Contó rápidamente: 2 leonas, 4 machos más jóvenes y, luego, entrando lentamente en el claro, el enorme líder de la manada. Su melena brillaba como el fuego a la luz del sol. Su presencia era imponente, inquebrantable. Su instinto le gritaba que corriera, pero ella sabía que no debía hacerlo. Correr significaba ser presa. Ser presa significaba la muerte. Se obligó a permanecer quieta, apretando con más fuerza al osesno contra su pecho. Su pequeño cuerpo temblaba y chillaba suavemente, y cada sonido amplificaba el peligro que los rodeaba. Su mente se aceleró. ¿Por qué había leones aquí? Este era territorio de osos, escaso pero conocido. La sequía había obligado a los depredadores a cruzar caminos que normalmente no cruzarían. Y si era así, ¿en qué la convertía eso ahora? ¿En una intrusa que sostenía algo que no le pertenecía? La leona líder avanzó primero. Se movía con lenta precisión, con el cuerpo agachado, la cola temblando y la mirada fija en el rostro de la mujer. El corazón de la mujer latía con fuerza, las palmas de las manos sudorosas contra el pelaje embarrado del osesno. Susurró entre dientes, en un intento inútil por calmarse: «Tranquila, no estoy aquí para hacerte daño». El cachorro volvió a gemir, retorciéndose débilmente en sus brazos. La leona se detuvo, aguzando las orejas hacia el sonido. Entonces, sorprendentemente, se sentó, a menos de 3 metros de distancia, con sus ojos ámbar desplazándose del cachorro a la mujer y viceversa. Los leones más jóvenes se dispusieron en semicírculo, con el cuerpo tenso pero curioso. Uno de ellos soltó un breve gruñido gutural, más desconcertado que agresivo. El líder de la manada permaneció inmóvil, con la mirada pesada como una piedra. La mujer sintió como si su alma estuviera siendo sopesada,
medida según alguna antigua ley de la naturaleza. Todos sus instintos le decían que bajara al cachorro, que lo dejara allí como ofrenda, pero sus brazos se negaban. No podía dejarlo morir, no después de haberlo sacado del barro. Su voz se quebró al hablar en voz alta, sin saber si le estaba suplicando al cachorro, a los leones o a sí misma. Estarás a salvo, te lo prometo. Los minutos se alargaron como horas. Una gota de sudor le resbaló por la sien. Entonces, sin previo aviso, uno de los machos jóvenes se abalanzó hacia adelante, una mancha borrosa de pelaje leonado. La mujer se estremeció, trastabilló hacia atrás y apretó al cachorro con más fuerza. Pero en lugar de atacar, el león se detuvo a pocos centímetros de ella y bajó la cabeza hacia el cachorro. Olfateó, resopló suavemente y dio un paso atrás, como reconociendo su fragilidad. El cachorro soltó un pequeño chillido. Para su sorpresa, la manada no reaccionó con hambre. Reaccionaron con algo más parecido al reconocimiento. La leona se inclinó hacia adelante, emitiendo un rugido grave y resonante. No el gruñido de amenaza, sino el sonido que las madres utilizan para llamar a sus crías. La mujer contuvo el aliento. ¿Podría ser? Se agachó lentamente, con las botas hundiéndose en la tierra húmeda. Cada movimiento era deliberado, cada segundo una apuesta entre la vida y la muerte. Colocó al cachorro suavemente en el suelo, con las manos temblorosas al retirarlas. El cachorro la miró parpadeando y luego se tambaleó hacia adelante con sus piernas inestables, directamente hacia la leona. La manada se movió al unísono, tensando los músculos, lista para reaccionar. La mujer contuvo la respiración, preparándose para lo peor. Pero la leona no atacó. En cambio, bajó la cabeza y acarició al cachorro con sorprendente delicadeza. Un suave rugido salió de su pecho, al que respondieron los demás. El cachorro volvió a chillar, apretándose contra su pelaje dorado, como si hubiera encontrado lo que había estado buscando todo el tiempo. El pecho de la mujer se encogió de incredulidad. Los leones lo habían aceptado. De alguna manera, imposiblemente, un cachorro de oso había sido acogido por una manada de leones. El líder finalmente se movió, sus enormes patas resonando suavemente mientras se acercaba. Se cernió sobre la mujer, su melena rozando las puntas de la hierba, su mirada fija en la de ella. Ella se quedó paralizada, cada músculo gritando de miedo. Si él se abalanzaba, no habría ninguna posibilidad, pero no lo hizo. Bajó la cabeza, olisqueó su ropa y luego se volvió hacia el osesno, exhalando profundamente. El mensaje era claro. Había tomado una decisión. El osesno ahora pertenecía no a la mujer ni a los osos, sino a la manada. Y mientras los leones cerraban filas alrededor de la pequeña criatura, la mujer se encontró aún con vida, de pie al borde de algo que ningún humano estaba destinado a presenciar. El cachorro que había salvado se había convertido en el puente entre dos mundos, el suyo y el de ellos. Sin embargo, incluso cuando el alivio la invadió, un pensamiento escalofriante permaneció en su mente. Los leones habían aceptado al cachorro, pero ¿qué significaba eso para ella? El cachorro se apretó contra el pecho de la leona, con su diminuto cuerpo temblando, pero a salvo. A su alrededor, el resto de la manada cerró filas, moviendo las colas, con los ojos dorados brillando bajo el sol del atardecer. La mujer se quedó paralizada, con los brazos aún manchados de barro, el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba el murmullo del río. Debería haberse marchado. Todos sus instintos le gritaban que retrocediera lentamente, que se retirara entre los árboles antes de que los leones cambiaran de opinión. Pero sus piernas no se movían. La atracción de lo que estaba presenciando la mantuvo clavada en el sitio. Era imposible, antinatural, que los leones aceptaran a un osesno, y, sin embargo, ahí estaba, desarrollándose ante sus ojos. La leona emitió un rugido grave, un sonido tan profundo que hizo vibrar la tierra. El osesno chilló en respuesta, acurrucándose en su pelaje. La mujer contuvo el aliento. Esperaba garras y dientes. En cambio, vio algo antiguo, algo primitivo.
La manada había elegido el cuidado por encima de la conquista, pero su atención no se centraba solo en el cachorro. Varios de los machos jóvenes caminaban en un lento semicírculo, con la mirada fija en la mujer. Se dio cuenta con un escalofrío de que aún no estaba a salvo. Para ellos, seguía siendo una intrusa, con un destino incierto. Un macho se acercó, con las patas silenciosas y la melena empezando a espesarse. Se detuvo a unos metros de distancia, con la mirada aguda e inflexible. La mujer se mantuvo firme, aunque todos sus nervios le gritaban que apartara la vista. Recordó lo que había leído. Los depredadores detectan la debilidad, la vacilación. Una mirada firme, un cuerpo tranquilo. Ese era su único escudo. Sus labios temblaron mientras susurraba. No quería hacerle daño. Lo salvé. Las orejas del león se movieron, olfateó el aire, bajó la cabeza y aspiró su aroma. Su nariz se cernió cerca de la manga manchada de barro de su chaqueta. Entonces, en un instante, le dio un golpe en el brazo con una pata, sin sacar las garras, pero con suficiente fuerza como para desequilibrarla. Ella trastabilló hacia atrás y cayó con fuerza sobre el suelo húmedo. Su pulso se aceleró. ¿Era una prueba? ¿Una advertencia? El león resopló retrocediendo con los ojos indescifrables. Luego se dio la vuelta y se unió al círculo. El mensaje era claro. La habían evaluado, sopesado. La manada no había decidido matarla, al menos por ahora. Pero la prueba no había terminado. El líder de la manada finalmente se movió, con la melena ardiendo como el fuego mientras avanzaba. Los demás se apartaron para dejarlo pasar, con absoluta deferencia. Se detuvo ante ella, elevándose por encima de ella, con su aliento cálido contra su rostro. Todo su cuerpo se tensó. Si él atacaba, todo terminaría en un santiamén. En cambio, bajó su enorme cabeza y rozó con la nariz el suelo embarrado, donde yacía el cachorro en sus brazos. Sus fosas nasales se dilataron, absorbiendo su olor. Luego, lentamente, levantó la cabeza y la miró a los ojos. El mundo pareció detenerse. En esa mirada había algo que ella no podía explicar. No era afecto, ni siquiera confianza, sino reconocimiento. Ella había devuelto la vida al cachorro y ese acto le había ganado un lugar, aunque fuera temporal, dentro de su círculo. Su pecho se agitó al exhalar, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. ¿Lo entiendes?, susurró con voz temblorosa. El león soltó un único gruñido antes de volver con su manada. La leona, aún acurrucada alrededor del cachorro, rugió suavemente. El mensaje se extendió por el grupo como el viento por la hierba. Por ahora, la mujer no era un enemigo. Se atrevió a dar un solo paso atrás, con las botas chapoteando en el barro. Ninguno de los leones se movió para detenerla. El alivio la invadió, hasta que un grito agudo rompió la frágil paz. Desde la cresta de arriba apareció un segundo oso. Se le heló la sangre. Enorme, llena de cicatrices y furiosa, la osa bajó pesadamente, con rugidos que sacudían el valle. Había venido a por su cachorro. La manada se tensó erizando el pelo. La leona apretó al cachorro contra ella. Los machos gruñeron, formando una línea de músculos y dientes. El corazón de la mujer se retorció. Había salvado al cachorro, pero ahora lo había entregado en medio de una guerra. Su cuerpo temblaba mientras las dos fuerzas se enfrentaban. Osos contra leones, naturaleza contra naturaleza. Sabía que debía correr, pero sus piernas se negaban. De alguna manera, imposiblemente, ahora formaba parte de esta historia. El cachorro chilló dividido entre dos mundos y la mujer se dio cuenta, con un escalofrío, de que la prueba de la manada no había terminado. Sus decisiones en los siguientes segundos podrían decidir no solo el destino del cachorro, sino también el suyo propio. El rugido de la osa resonó por el valle como un trueno. Bajó corriendo por la cresta, haciendo temblar la tierra bajo sus enormes patas, con los ojos ardientes de furia. El osesno chilló desde el abrazo de la leona, dividido entre el instinto y la supervivencia. La manada se levantó al unísono. Los machos jóvenes se dispersaron, con los hombros ondulando y sus gruñidos entrelazándose en una pared de sonido.
La leona mostró los dientes y apretó al cachorro contra su pecho. En el centro, el gran macho se mantuvo firme, con la melena erizada y la mirada fija en la osa que cargaba contra él. El pulso de la mujer latía con fuerza en sus oídos. Estaba atrapada en el fuego cruzado de la propia naturaleza. Dos depredadores alfa listos para enfrentarse, con su frágil cuerpo expuesto entre ellos. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero sus piernas estaban clavadas al suelo. Sabía que si huía, desencadenaría el caos. El oso se detuvo en seco a una docena de pasos de distancia, levantándose sobre sus patas traseras, elevándose por encima de todos ellos. Su rugido sacudió el aire, un grito de rabia y miedo de madre. Quería a su cachorro. Destrozaría cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Los leones no retrocedieron. Los machos jóvenes caminaban de un lado a otro, moviendo la cola, esperando una señal de su líder. La leona gruñó, desafiando al oso a acercarse. El cachorro gimió con los ojos muy abiertos, su pequeña voz ahogada por la tormenta de gruñidos y rugidos. Y entonces, increíblemente, todas las miradas se volvieron hacia la mujer. Los leones la miraron, evaluando su postura. La mirada del oso también se posó en ella, con las fosas nasales dilatadas, leyendo el olor de su cachorro en su ropa. En ese instante, comprendió la verdad. Ella era el puente, la única que podía decidir si se derramaría sangre o se mantendría la paz. Sus rodillas casi se doblaron. No tenía armas, ni plan, solo el valor desesperado que la había llevado al barro para salvar al cachorro. Levantó lentamente sus manos temblorosas, con las palmas abiertas. El cachorro volvió a chillir, retorciéndose contra el pecho de la leona. La osa rugió, arañando la tierra. La manada se erizó, lista para saltar. La mujer obligó a su voz a elevarse por encima del ruido, firme aunque su corazón temblaba. «¡Esperad!». Su grito los sobresaltó a todos. Los leones se quedaron quietos, con sus gruñidos retumbando bajos pero contenidos. La osa se detuvo, con el pecho agitado, y sus ojos furiosos se volvieron hacia la pequeña figura que se interponía entre ellos. Paso a paso, la mujer avanzó. Cada paso era una agonía. Su cuerpo gritaba que retrocediera, pero ella siguió adelante. Se agachó lentamente, con los ojos fijos en el cachorro. «Es tu bebé», susurró, aunque ninguna de las dos partes podía entender realmente sus palabras. Solo quería salvarlo. Extendió los brazos con las palmas abiertas, sin mostrar ninguna amenaza. El cachorro chilló de nuevo, sintiendo algo que reconocía. Con un movimiento vacilante, se liberó del pecho de la leona y se tambaleó hacia la mujer. La leona rugió en señal de protesta, pero el líder de la manada emitió un solo gruñido, silenciándola. El pecho de la mujer se estremeció de asombro. Lo estaban permitiendo. El cachorro llegó hasta sus botas y se apoyó contra sus espinillas. Ella se agachó y levantó el diminuto cuerpo en sus brazos. El cachorro le acarició el cuello con el hocico, temblando, pero vivo. La madre osa rugió de nuevo, dando un paso adelante, y la manada respondió con un coro de gruñidos. El enfrentamiento se tambaleaba al filo de la navaja. La mujer sabía que tenía una oportunidad. Respiró hondo y luego hizo lo impensable. Avanzó. Lentamente, con paso firme, llevó al osesno hacia su madre. Todos los músculos de su cuerpo gritaban de terror. Los leones gruñían bajo, la osa arañaba la tierra, pero ella no vaciló. Su voz se quebró, suave pero insistente. «Coge a tu cría, por favor, no luches». Por fin, se detuvo a unos pasos del imponente oso. Se arrodilló y dejó al cachorro suavemente en el suelo. El cachorro chilló, se tambaleó y luego se acercó a trompicones a su madre. Los ojos del oso se agrandaron, se puso a cuatro patas olfateando furiosamente y bajó su enorme cabeza hacia su cachorro. Le lamió el pelaje embarrado, gruñendo suavemente, y su rabia se convirtió en alivio. Los leones se tensaron, preparados para la represalia, pero esta no llegó. La osa acarició a su cachorro con el hocico y luego miró a la mujer solo una vez. No era gratitud ni confianza, sino reconocimiento.
el reconocimiento de que ella había salvado lo que más importaba. El líder de la manada rugió y los leones se relajaron, aflojando el círculo. La mujer retrocedió tambaleándose, con el cuerpo tembloroso y las lágrimas corriéndole por el rostro. Lo había conseguido. Durante un instante, depredador y presa, rivales en el dominio de la naturaleza, permanecieron en un frágil equilibrio, sin garras, sin sangre, solo vida restaurada. Y en ese silencio imposible, la mujer se dio cuenta de que había sobrevivido, no luchando contra la naturaleza, sino honrándola. Pero la historia no había terminado. La manada la había aceptado una vez y la osa la había perdonado. Sin embargo, la naturaleza no olvida y la decisión que había tomado podría atarla a este valle para siempre. La osa reunió a su osesno cerca de ella, gruñendo en voz baja mientras se retiraba hacia la cresta. Cada pocos pasos miraba hacia atrás, con su enorme cuerpo aún tenso y en guardia, pero su ira había disminuido. La mujer exhaló con un alivio tembloroso, con las rodillas a punto de fallarle. Había sobrevivido a lo imposible, pero los leones no se movieron. Permanecían a su alrededor formando un semicírculo, con los ojos dorados fijos, los cuerpos relajados pero atentos. La leona que había acogido al cachorro inclinó la cabeza, moviendo la cola como si estuviera esperando. El líder de la manada gruñó en voz baja, un sonido que le provocó un escalofrío. No una amenaza, sino una orden. Ella dio un paso atrás, tentativamente, hacia la línea de árboles. Los machos más jóvenes avanzaron al unísono, cortándole la retirada. Se le encogió el pecho, no la dejaban marchar. Su mente racional buscaba respuestas a toda prisa. ¿Por qué la retenían allí? Había entregado al cachorro, ya no llevaba nada que ellos quisieran, y, sin embargo, sus miradas se demoraban en ella, evaluándola, como si su papel en este extraño ritual no hubiera terminado. La leona avanzó lentamente. La mujer se tensó, con la respiración entrecortada. Pero en lugar de abalanzarse sobre ella, la leona pasó a su lado, rodeándola tan cerca que su costado rozó el brazo de la mujer. El calor de su cuerpo se irradiaba a través de la fina tela de su chaqueta. La leona se detuvo, olfateó una vez y luego siguió adelante, enrollando brevemente la cola alrededor de la pierna de la mujer antes de unirse a los demás. No era agresividad, era aceptación. Darse cuenta de ello le hizo dar vueltas la cabeza. La manada no la mantenía prisionera. La estaban integrando en su círculo, aunque fuera brevemente, como si hubiera demostrado ser digna de estar entre ellos. Su corazón latía con fuerza cuando el líder finalmente se giró y se dirigió a grandes zancadas hacia la orilla del río. La manada lo siguió, y ella también, incapaz de explicar por qué sus piernas obedecían. Marcharse ahora le parecía incorrecto, casi prohibido. La naturaleza tenía sus propias leyes y, por primera vez, sintió que estaba sujeta a ellas. La manada se movía con una unidad asombrosa. Cada paso era silencioso, mesurado. Sus cuerpos fluían como sombras sobre la hierba. Ella se quedaba rezagada. Sus botas crujían suavemente, dolorosamente humana entre la fluida elegancia de los depredadores. Sin embargo, no cuestionaron su presencia, la permitieron. A la orilla del agua, los leones se dispersaron. Los machos jóvenes chapoteaban juguetonamente, golpeándose unos a otros. La leona se tumbó, con sus ojos ámbar escudriñando el horizonte. El líder bebió profundamente, flexionando los músculos de sus hombros con cada trago. La mujer permaneció inmóvil, su aliento empañando el aire fresco. Todos sus instintos le gritaban que no pertenecía a ese lugar, que debía desaparecer antes de que se agotara la tolerancia de los leones. Pero otra parte de ella, la parte que había metido la mano en el barro para rescatar al cachorro, estaba hipnotizada. Entonces ocurrió algo extraordinario. Uno de los machos más jóvenes, poco más que un adolescente, se acercó sigilosamente a ella. Tenía la melena fina, las patas desproporcionadas y una curiosidad ilimitada. Se detuvo a unos metros de distancia, con la cabeza ladeada y los ojos fijos en ella. Luego, lentamente,
Se tumbó boca abajo y se estiró hasta que su barbilla descansó sobre la tierra. Era un gesto de confianza, incluso de sumisión. Se le hizo un nudo en la garganta. Con cuidado, con cautela, se arrodilló, imitando su postura. Sus palmas se hundieron en la tierra húmeda. El joven león parpadeó y luego soltó un suave resoplido. La leona rugió en señal de aprobación. El líder levantó la cabeza brevemente y luego la volvió a bajar, sin inmutarse. Y en ese frágil intercambio se dio cuenta de la verdad. Ya no era solo una espectadora, se había visto envuelta en su prueba, en su juicio tácito sobre si un humano podía pertenecer, aunque fuera por un instante, a su círculo sagrado. El sol se hundió más, pintando el valle de oro. La manada se acomodó en la hierba, acicalándose unos a otros, moviendo perezosamente la cola. Para su sorpresa, nadie la ahuyentó. Se sentó entre ellos con el corazón aún tembloroso, los sentidos agudizados ante cada sonido y movimiento. Lo sentía en lo más profundo de su ser. Aquello no era una casualidad. El cachorro había sido la prueba, pero sus decisiones posteriores, su negativa a huir, su respeto por el equilibrio de la naturaleza, la habían unido a ellos. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sabía. Pero al caer la noche y ver los ojos de los leones brillar como brasas, comprendió una cosa con sorprendente claridad. Había entrado en una historia que pocos humanos habían vivido para contarla. Y la naturaleza aún no había terminado con ella. La oscuridad cayó rápidamente sobre el valle, tragándose los últimos tonos dorados y rojos. El aire se enfrió, los grillos se agitaron en la hierba y el mundo se transformó en un lugar de sombras y sonidos. La mujer se sentó en el borde del lugar de descanso de la manada, con las rodillas apretadas contra el pecho y su cuaderno ya olvidado. Los leones se movían a su alrededor, acomodándose al ritmo de la noche. Los machos jóvenes se tumbaban de lado, respirando pesadamente mientras dormitaban. La leona se estiraba lánguidamente, con el costado subiendo y bajando en una cadencia lenta y constante. Solo el gran macho permanecía alerta, con los ojos brillando como dos brasas mientras escudriñaba la oscuridad más allá. Todos sus instintos le gritaban que no debía estar allí. Los humanos no sobrevivían las noches entre leones. Sin embargo, no sentía garras en la espalda ni dientes en la garganta. En cambio, había una paz extraña y frágil, como si una ley no escrita la hubiera entretejido en su círculo. Los sonidos de la naturaleza se intensificaron. Aullidos lejanos de chacales, el inquietante ulular de las hienas, los bajos bramidos de los antílopes que se movían inquietos en la oscuridad. La mujer se abrazó con más fuerza. Estaba completamente expuesta, sin fuego, sin armas, pero cuando el aullido de la hiena más cercana se hizo más agudo, los leones respondieron con gruñidos profundos y resonantes, moviendo sus cuerpos al unísono. Los depredadores volvieron a sumirse en el silencio. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que estaba más segura con los leones que sin ellos. Las horas se alargaban. El suelo bajo ella se enfriaba, sus músculos se tensaban, pero sus ojos se negaban a cerrarse. Observó cómo la manada pasaba por fases de descanso y alerta. Una leona se levantó en silencio para patrullar, desapareciendo entre la hierba alta y luego regresó con el pelaje cubierto de rocío. Los machos jóvenes lucharon brevemente, sus gruñidos retumbantes vibrando en su pecho, antes de volver a caer en el sueño. Entonces, sucedió algo que ella nunca hubiera imaginado. La leona que había protegido a los Cesno se levantó y se acercó a ella. La mujer se quedó paralizada con la respiración entrecortada mientras el gran felino la rodeaba. Luego, con deliberada elegancia, la leona se tumbó en la hierba a su lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. El cuerpo de la mujer temblaba. Todos sus instintos le gritaban que retrocediera. Sin embargo, permaneció inmóvil. La leona exhaló un largo suspiro, presionando ligeramente su costado contra el brazo de la mujer. El calor de su cuerpo se filtró a través de la fina chaqueta, tranquilizándola de una manera que disipó el miedo. No era una amenaza, era aceptación. Se le hizo un nudo en la garganta. Se atrevió a susurrar,
¿por qué yo? La única respuesta de la leona fue un ronroneo grave, constante y resonante, un sonido que calmó su acelerado corazón. Se inclinó ligeramente hacia atrás, sintiendo el ritmo de la respiración de la leona contra la suya. En ese momento imposible, se sintió en su lugar. La noche se hizo más profunda. Las estrellas se esparcían por el cielo, brillantes y frías. La mujer se encontró entrando y saliendo de un descanso inquieto, despertándose sobresaltada cada vez que el rugido del león macho rompía la oscuridad, resonando a kilómetros de distancia. Su poder vibraba a través del suelo, una advertencia para cualquiera que se atreviera a acercarse. Una vez, en las horas más oscuras antes del amanecer, un par de hienas se acercaron demasiado. Ella vio sus ojos brillantes, sus cuerpos agazapados. Se le cortó la respiración, pero antes de que el pánico se apoderara de ella, la manada se puso en pie. La leona a su lado gruñó, con los labios retraídos, mientras los jóvenes machos se abalanzaban hacia adelante, con las colas azotando el aire. Las hienas huyeron en la noche chillando derrotadas. Los leones volvieron a su círculo, y la leona retomó su lugar junto a la mujer, rozando su pelaje contra ella como para tranquilizarla. La mujer presionó ligeramente la mano contra la tierra, luchando contra el impulso de estirarla. No era su lugar tocar, pero sentía el peso de una confianza que pocos humanos habían recibido jamás. Cuando la primera luz del amanecer se asomó por el horizonte, pintando el cielo de azul pálido, la manada se despertó, se estiraron, bostezaron y sacudieron el rocío de sus pelajes. El gran macho se levantó el último, con la melena brillando bajo el sol matutino. Dio unas vueltas lentas, observando el valle, antes de lanzar un largo y estruendoso rugido que reclamaba el día como suyo. La mujer se puso de pie temblorosa, con el cuerpo rígido y la ropa húmeda por el aire nocturno. Había sobrevivido a lo que debería haber sido imposible. Había compartido la oscuridad con los leones y había sobrevivido. Mientras la manada se preparaba para partir, los machos jóvenes pasaron junto a ella, rozándola con sus colas como si reconocieran su presencia. La leona se detuvo, la miró a los ojos antes de dar un empujón al suelo con el hocico y seguir adelante con el cachorro que había adoptado como suyo. La mujer sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. No estaba segura de si la manada esperaba que la siguiera o que se marchara, pero en su corazón sabía que algo había cambiado para siempre. Ya no era solo una investigadora. Había entrado en el círculo más sagrado de la naturaleza y se le había permitido quedarse. El sol se elevó por completo sobre la cresta, proyectando largas sombras sobre la hierba. La manada se fundió de nuevo en la sabana, silenciosa y majestuosa. Por un momento, ella dudó con el cuerpo dividido entre dos mundos. Luego, sin saber muy bien por qué, dio un paso tras ellos. La manada se movía con silenciosa determinación, fundiéndose con la hierba alta a medida que el sol de la mañana ascendía. La mujer dudó solo un momento antes de seguirles, con sus botas crujiendo suavemente contra la tierra. Todos sus nervios le gritaban que aquello era una locura. Estaba siguiendo a leones salvajes a su mundo, sin armas, sin protección. Sin embargo, algo más profundo que el miedo la empujaba hacia adelante. El gran macho caminaba en el centro, con la melena brillando a la luz. Las leonas se disponían a su alrededor, con movimientos fluidos y las colas moviéndose al unísono. Los machos jóvenes se situaban en los bordes, juguetones pero alertas, con la mirada fija en el horizonte. Nadie la reconoció directamente, pero tampoco la ahuyentaron. La toleraban, una decisión tácita que le aceleró el corazón. El cachorro, embarrado pero vivo, se tambaleaba entre las patas de la leona que lo había adoptado. Sus pequeños gruñidos y chillidos llenaban el aire, una melodía improbable en contraste con el silencio de la casa. Cada sonido le recordaba a la mujer por qué seguía allí, porque había sacado esa frágil vida del barro y al hacerlo había cruzado una línea invisible entre el miedo y la pertenencia. Las horas pasaban bajo el sol implacable. Los leones cubrían terreno sin esfuerzo, con sus patas deslizándose sobre la tierra,
mientras que la mujer tropezaba, con la respiración entrecortada. El sudor se le pegaba a la espalda y tenía la garganta seca. Pensó que se derrumbaría cuando la manada se detuvo de repente cerca de un grupo de acacias. La leona se agachó, con los músculos tensos. Los machos jóvenes se dispersaron, con la mirada aguda. La mujer se quedó paralizada al darse cuenta de lo que estaba pasando. Estaba a punto de presenciar una caza. Una manada de impalas pastaba en el claro, con las orejas moviéndose, ajena al peligro. Los leones se acercaron sigilosamente, con el cuerpo agachado y cada movimiento silencioso. La mujer se agachó instintivamente, con el corazón latiendo con fuerza. Había leído sobre las cacerías coordinadas, pero ver cómo se desarrollaban, sentir la tensión vibrando en el suelo, era algo completamente diferente. De repente, la leona cargó. La manada se dispersó en una tormenta de pezuñas, con el polvo explotando en el aire. Un impala tropezó y Scar, en cuestión de segundos, los machos jóvenes se abalanzaron sobre él. La muerte fue rápida, eficaz y brutal. La mujer se estremeció ante la crudeza de la violencia, con el estómago revuelto, pero se obligó a no apartar la mirada. Era la supervivencia, era la vida en su forma más auténtica. Cuando terminó, los leones comieron, gruñendo, mientras desgarraban la carne. El gran macho comió primero, con sus poderosas mandíbulas y su melena salpicada de polvo. Las leonas le siguieron, y luego los machos más jóvenes. Para su sorpresa, cuando el cadáver estaba casi despojado, una leona arrastró un muslo más cerca de donde ella estaba. El gesto la dejó atónita. ¿Era una coincidencia? ¿O era un reconocimiento? Una invitación, por simbólica que fuera, a compartir su supervivencia. Por supuesto, no tocó la carne. Pero el significado caló hondo en ella. Por la tarde, la manada se tumbó a la sombra, con el estómago lleno y el cuerpo relajado. El cachorro se acurrucó contra la leona, dejando escapar pequeños ronquidos. La mujer se dejó caer al suelo cerca de ellos, con las extremidades temblando por el agotamiento. Escribió en su cuaderno con manos temblorosas: «Ya no soy una extraña, no soy una presa, soy otra cosa». Una sombra pasó sobre ella. Levantó la vista y vio a uno de los machos jóvenes de pie cerca, con sus ojos ámbar fijos en ella. Bajó la cabeza, olisqueó su bolsa y luego la empujó con el hocico. Se le cortó la respiración, pero no retrocedió. En cambio, abrió la solapa y sacó un cantimplora. El león parpadeó cuando el agua chapoteó en su interior y sus orejas se movieron al oír el sonido. Ella inclinó el cantimplora y vertió un chorrito en el suelo. El león olfateó y luego lamió la tierra húmeda. Ella sonrió levemente y susurró: «Incluso tú tienes sed». El macho rugió suavemente y luego regresó con la manada. Al caer la tarde, los leones se levantaron de nuevo, sacudiéndose el polvo del pelaje. La mujer esperaba que esta vez la dejaran atrás, que su tolerancia hubiera llegado a su fin. Pero mientras se alejaban hacia el horizonte, la leona con el cachorro miró atrás, con la mirada fija. La mujer lo entendió. Se puso de pie, con las piernas doloridas, y los siguió. Cruzaron el valle bajo un cielo surcado por rayos de fuego. El ritmo de sus patas coincidía con sus pasos, y por primera vez no se sintió como una intrusa, se sintió incluida. No como una de ellos, nunca del todo, sino como algo más que humana, menos que leona, un puente entre mundos. Esa noche, mientras las estrellas florecían en la oscuridad, volvió a acostarse dentro del círculo de la manada. El cachorro se acurrucó a su lado antes de que la leona lo apartara suavemente. El gesto la hizo reír en voz baja y su miedo se disolvió en asombro. Y cuando el rugido del gran macho retumbó en la noche, se dio cuenta de algo que no se había atrevido a admitir antes. No quería marcharse. Todavía no. El amanecer se extendió sobre la sabana, pintando el cielo con tonos rosados y ámbar. La manada se movió lentamente, bostezando, estirándose, con sus pelajes dorados brillando a la primera luz. La mujer se despertó rígida y helada,
con la ropa húmeda por el rocío. Parpadeó ante el sol naciente, tratando de sacudirse la niebla surrealista de la noche. Debería haber parecido un sueño, pero cada sonido, cada olor, cada latido de los leones que la rodeaban lo hacían innegablemente real. Había vivido otra noche a su lado, protegida por su poder, integrada en su círculo. El cachorro maulló suavemente, arañando la melena de la leona. El gran macho se levantó, sacudiendo la cabeza, con la melena reflejando la luz como si fuera fuego. Miró al otro lado del valle y luego dirigió la mirada hacia ella. Era una mirada firme, deliberada, demasiado deliberada como para ignorarla. Se le encogió el pecho. Conocía esa mirada. Ya no era solo tolerancia, era expectativa. Los leones comenzaron a moverse, no con la pereza de una caza matutina, sino con dirección, con propósito. Avanzaron hacia la cresta que marcaba el borde del valle, en formación precisa, como si siguieran una orden silenciosa. La mujer los siguió instintivamente, con las piernas llevándola hacia adelante, incluso mientras su mente gritaba preguntas. ¿A dónde iban? ¿Por qué le permitían quedarse? Cuando llegaron a la cima, el terreno se abrió a una vasta llanura. Manadas de ñus pastaban en la distancia. Las aves volaban en círculos sobre sus cabezas y el viento traía el perfume salvaje del polvo y la vida. Los leones se detuvieron, con el líder de la manada en el centro, escudriñando el horizonte. Luego, lentamente, sus ojos ámbar volvieron a posarse en ella. La manada se separó, dejando un espacio libre entre ella y el macho. Los leones jóvenes caminaban inquietos por los bordes. La leona con el cachorro se sentó, enrollando su cola protectora alrededor del pequeño. El silencio se hizo palpable. La mujer contuvo la respiración. Se dio cuenta de que se encontraba en una encrucijada. La manada la estaba poniendo a prueba de nuevo. ¿Era una presa, una transeúnte o algo más? Su cuerpo temblaba, pero dio un paso adelante. Cada paso era como adentrarse en una tormenta. La mirada del líder no vaciló, manteniéndola en su sitio, midiendo su valor. Se detuvo a unos metros de distancia, con el calor de su aliento rozándole la cara. Por un instante, el tiempo se detuvo. Las colas de los leones se movieron, sus músculos se tensaron. Un movimiento en falso y sería el fin. Pero en lugar de miedo, la mujer sintió una extraña calma. Se había enfrentado a la muerte una docena de veces desde el momento en que sacó al cachorro del barro. Si esta era su última prueba, la afrontaría con los ojos abiertos. Se arrodilló y bajó la cabeza. Fue un acto instintivo, un acto de sumisión, pero también de respeto. Susurró, apenas audible: «No soy tu enemiga, solo quería salvar una vida». El gran macho se cernió sobre ella, olfateó su cabello, sus hombros, sus manos temblorosas. Su melena rozó su mejilla, áspera y cálida. Luego, con un gruñido sordo, pasó junto a ella, rozándola con su enorme cuerpo mientras se alejaba hacia el horizonte. La tensión se disipó. La manada la siguió, fluyendo a su alrededor como un río, sin ignorarla, incluyéndola. Ella jadeó con lágrimas quemándole los ojos. Le habían dado a elegir y ella había elegido. Pasaron las horas mientras caminaba con ellos por la llanura. Le dolían las piernas, tenía la garganta seca, pero se negaba a quedarse atrás. Los leones aceptaron su presencia, ajustando su ritmo como si ella fuera parte del grupo. El cachorro incluso tropezó una vez hacia ella, presionando contra su espinilla antes de que la leona lo tirara suavemente hacia atrás. Su mente daba vueltas. Ya no solo observaba la vida salvaje, formaba parte de ella, aunque fuera por poco tiempo. Un ser humano entretejido en el tejido de la manada, unido por una ley más antigua que el lenguaje. Pero a medida que el sol subía, una punzada de duda atravesó su asombro. Pensó en su cuaderno, en su tienda, en su vida más allá de este valle. Pensó en sus colegas, que nunca la creerían, en su familia, que nunca lo entendería. Y entonces pensó en el cachorro vivo porque ella no se había apartado. Al anochecer, la manada llegó a otro abrevadero.
Los leones se tumbaron, acicalándose, descansando, con el estómago lleno tras una rápida caza. La mujer se sentó al borde, agotada hasta los huesos. Se dio cuenta de que la pregunta que había estado evitando ya no era solo ¿me dejarán quedarme? Era ¿quiero irme? Contempló el cielo oscureciéndose, dividida entre dos mundos. Podía volver a su campamento, a la seguridad, a su antigua vida. O podía quedarse allí, arriesgándolo todo, unida a la manada por un vínculo que nunca podría explicar. A sus espaldas, el gran macho rugió y el sonido resonó en la noche como un trueno. No era solo una reivindicación de territorio, era un recordatorio. Ella ya no estaba fuera del círculo, y en lo más profundo de su corazón sabía que la naturaleza salvaje esperaba su respuesta. La noche en el abrevadero estaba cargada de silencio, solo roto por el croar de las ranas y el zumbido de los insectos. La mujer se sentó en el borde del círculo de la manada, con la mirada fija en el reflejo de la luna que temblaba sobre el agua. Le dolía el cuerpo, le ardía la piel por el polvo y el sudor, pero su corazón latía con algo más intenso que el agotamiento, el sentido de pertenencia. Los leones dormitaban en la hierba, con el vientre redondeado y la cola moviéndose perezosamente. El cachorro gemía suavemente, acurrucado contra el calor de la leona. El gran macho yacía ligeramente apartado, con la melena iluminada por la luz de la luna, y el pecho subiendo y bajando con fuerza constante. Ella lo miró fijamente y se dio cuenta de que era más que una simple bestia. Era la encarnación del juicio de la naturaleza, y ella seguía bajo su mirada. Un susurro en la distancia rompió la calma. La manada se agitó al instante, moviendo las orejas y girando la cabeza hacia el sonido. La mujer se quedó paralizada al ver formas oscuras moviéndose entre la hierba alta. Hienas, docenas de ellas. Sus risas rompieron la noche, agudas y burlonas, el sonido de los carroñeros atraídos por la sangre. La manada se levantó al unísono, con gruñidos que cortaban el aire. La sangre de la mujer se heló. Lo había leído. Las hienas no solo se alimentaban de carroña, en grupo desafiaban a los leones, y ahora estaban rodeándolos. Los leones se prepararon, con los cuerpos rígidos y gruñidos sordos. El cachorro maulló aterrorizado, apretándose más contra su leona guardiana. El pecho de la mujer se contrajo. Había llegado el momento. Su elección ya no sería abstracta. Las hienas se acercaron chasqueando las mandíbulas, entrando y saliendo de su alcance. La manada retrocedió, mostrando las garras, pero los carroñeros eran implacables. Una hiena audaz se abalanzó sobre el cachorro y la leona saltó, tirándola al suelo. Las demás se rieron, rodeándolos en un círculo más amplio, buscando un punto débil. El corazón de la mujer se aceleró. No tenía garras ni dientes, nada más que su cuerpo y su voluntad. Podía quedarse al margen, rezar para que los leones las ahuyentaran y arriesgarse a ser pisoteada en el caos, o podía actuar. Su mirada se posó en su mochila, medio enterrada en la tierra. Dentro estaba la pistola de bengalas que llevaba para emergencias. Sus dedos temblaban mientras la agarraba. Nunca la había disparado fuera de los entrenamientos. El metal le parecía pesado, extraño en ese círculo primitivo. Otra hiena se abalanzó, mordiendo el costado del cachorro. El cachorro gritó y la leona apenas logró empujarla hacia atrás. La mujer tomó una decisión. Se levantó, con el corazón latiéndole con fuerza, y apuntó con la pistola de bengalas hacia el cielo. Con un fuerte estallido, una estela de fuego rojo se elevó, silbando en la noche antes de estallar en una llama de luz. Las hienas chillaron, asustadas, y sus risas se convirtieron en gritos de pánico. Los leones rugieron al unísono, aprovechando el momento para atacar. El polvo explotó cuando los cuerpos chocaron, y los gruñidos y gritos desgarraron la noche. La mujer retrocedió tambaleando, protegiéndose la cara del ataque de garras y dientes. Le zumbaban los oídos, le agitaba el pecho, pero se mantuvo firme. El resplandor rojo de la bengala iluminaba la escena como un campo de batalla de otro mundo. Leones lanzándose, hienas dispersándose, el gran macho derribando a una con un rugido atronador.
En cuestión de minutos, todo había terminado. Las hienas huyeron, dejando atrás sus risas en la distancia. El silencio volvió a reinar, pesado y crudo. Los leones se reagruparon, con los flancos agitados y los ojos aún encendidos por el fuego de la batalla. El cachorro gimió, pero estaba a salvo. La mujer se derrumbó de rodillas, dejando caer la pistola de bengalas de sus manos. Temblaba violentamente, con todo el cuerpo agotado por el miedo y la adrenalina. Casi esperaba que los leones se volvieran contra ella, inquietos por el fuego que había traído a su noche. En cambio, ocurrió algo extraordinario. La leona se acercó sigilosamente a ella, con el cachorro aún apretado contra su pecho. Se detuvo a pocos centímetros, con los ojos brillando a la luz de la luna, e inclinó la cabeza una vez, en señal de reconocimiento. Entonces, el gran macho se adelantó. Tenía la melena enmarañada por el polvo y el hocico manchado de sangre, pero su mirada era tranquila. Se detuvo ante ella, tan cerca que sintió el calor de su aliento. Por un instante, el mundo se redujo a sus ojos y los de ella. Él rugió en voz baja. No era un gruñido, sino algo más profundo, resonante. Aprobación. Su pecho se agitó. Había elegido, sin dudarlo, quedarse con ellos, y ellos lo habían aceptado. Pero cuando el amanecer se extendió por el horizonte horas más tarde, la realidad de su elección la abrumó. No podía vivir así para siempre. Era humana, frágil, lenta, ligada a un mundo diferente. La manada la había tolerado, incluso la había acogido, pero la naturaleza salvaje era implacable. Un paso en falso y las mismas garras que la habían defendido podrían acabar con su vida. Se sentó apartada mientras los leones se acicalaban a la luz de la mañana, luchando con la verdad. Había cruzado la línea entre ambos mundos, pero ¿podría quedarse allí? El cachorro volvió a tambalearse hacia ella, rozando su bota. Ella sonrió entre lágrimas, acariciando su pelaje embarrado antes de que la leona se lo llevara. Le dolía el corazón. Parte de ella pertenecía ahora a ese lugar, con ellos. Pero otra parte le susurraba sobre su campamento, su investigación, su gente, sobre el mundo que era suyo por sangre, no por elección. Los leones se levantaron, preparándose para partir. Ella también se puso de pie, con el cuerpo dividido en dos direcciones. Era una decisión que ya no podía posponer. Seguirles más adentro de la selva, o dar un paso atrás y abandonar el círculo para siempre. Los leones comenzaron a moverse de nuevo, con sus patas silenciosas en el polvo, sus cuerpos fluyendo como un río de oro a través de la sabana. La mujer dudó, viendo cómo la manada se alejaba con cada paso. Se le hizo un nudo en la garganta. Si les seguía, estaría eligiendo la selva para siempre. Si se quedaba atrás, estaría dando la espalda a algo que pocos humanos habían tenido la oportunidad de experimentar. El cachorro miró por encima del hombro, chillando como si la llamara. La leona lo empujó hacia adelante, pero sus ojos ámbar se quedaron fijos en la mujer. ¿Una invitación o una despedida? No sabía decirlo. Dio un paso adelante, luego otro. Sus botas dejaron huellas tenues junto a las profundas marcas de las patas de la manada, como si la propia tierra la obligara a decidir. Pero antes de que la decisión pudiera arraigarse, un sonido rasgó el valle. Motores. La mujer se quedó paralizada, con la sangre helada. Desde la cresta más allá, un par de camiones aparecieron rugiendo, con sus neumáticos levantando nubes de polvo. El agudo traqueteo metálico de los rifles resonaba contra los marcos de acero. Los hombres se asomaban, escudriñando el horizonte con ojos codiciosos. Cazadores furtivos. La manada se tensó. El gran macho levantó la cabeza, con las orejas erguidas y los músculos ondulando bajo su melena. Las leonas se apretujaron contra el cachorro, moviendo la cola. El corazón de la mujer latía. Estos hombres eran depredador de otro tipo, que llevaban el fuego y la muerte en sus manos. Los camiones redujeron la velocidad, y los motores se apagaron con un silencio ensordecedor. Los hombres salieron en tropel, con los rifles brillando bajo el sol naciente. Uno de ellos levantó los prismáticos y esbozó una amplia sonrisa. «¡Bingo!», exclamó.
Una manada entera. Se le revolvió el estómago. No habían venido para investigar ni observar. Habían venido para matar. Los leones se agacharon y gruñeron con voz grave entre la hierba. El instinto de la mujer le gritaba que corriera, que se salvara antes de que las balas destrozaran el valle. Pero al mirar a la manada, el cachorro temblando, la leona protegiéndolo con su cuerpo, el gran macho impasible ante los rifles, su miedo se transformó en furia. Recordó la pistola de bengalas, vacía, ahora inútil. Su mochila contenía poco más que cuadernos, mapas y una cantimplora medio vacía. No tenía armas ni forma de enfrentarse al acero y al fuego. Pero tenía algo más, su voz. Dio un paso adelante, con las manos en alto, gritando con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. ¡Alto! ¡Dejadlos en paz! Los cazadores furtivos se sobresaltaron al oír el sonido, sorprendidos al ver a una mujer levantándose de la hierba. Uno maldijo entre dientes. ¿Qué demonios? ¿Quién es ella? No importa, gruñó otro, levantando su rifle. Ella no nos detendrá. Su corazón latía con fuerza, pero no se movió. Se colocó entre los rifles y la manada, con los brazos abiertos, el cuerpo tembloroso pero firme. «Si disparan», gritó, «primero tendrán que dispararme a mí». Los leones gruñeron detrás de ella, con un rugido tan potente como un trueno. Los cazadores furtivos dudaron. Por un momento, el mundo salvaje y el mundo humano chocaron en un silencio mortal. Entonces, el cachorro chilló. El sonido rompió la tensión, tan frágil y a la vez tan feroz. La leona se acercó más, con los ojos ardientes y el cuerpo listo para atacar. Los hombres se movieron inquietos, con los rifles vacilantes. No se enfrentaban solo a animales, se enfrentaban a una manada y a una humana que había decidido ponerse de su lado. Uno de los cazadores furtivos escupió al suelo y bajó el arma. «No vale la pena», murmuró. «Es demasiado arriesgado con ella en medio. Vámonos antes de que esto se ponga feo». Los demás maldijeron, renuentes, pero uno por uno retrocedieron hacia los camiones. Los motores rugieron y los vehículos regresaron traqueteando por la cresta, con el sonido desvaneciéndose en la distancia. La mujer se derrumbó de rodillas, temblando, con lágrimas ardiendo en sus ojos. Había desafiado los rifles por ellos, por el cachorro, por la manada, y, de alguna manera, imposiblemente, había ganado. El silencio volvió, pesado y eléctrico. Los leones la rodearon, rozándola con sus cuerpos, con los ojos brillando en el amanecer. El gran macho se acercó, elevándose sobre ella. Su mirada se encontró con la de ella, firme, eterna, y en ese momento ella lo entendió. No solo la toleraban, la habían elegido. El cachorro se apretó contra su pierna, chillando suavemente antes de que la leona lo recogiera. La manada se cerró a su alrededor, formando un círculo inquebrantable, pero su corazón se retorció. Ella los había elegido una vez, frente a los rifles y la muerte. Sin embargo, sabía que no podía quedarse para siempre. Su cuerpo era humano. Su mundo estaba en otra parte. Quedarse significaba perder todo lo que había construido. Marcharse significaba romper un vínculo forjado en fuego y sangre. Los leones esperaban pacientes, moviendo la cola, con la respiración tranquila. No la obligarían. La decisión era solo suya. Y a medida que el sol se elevaba, proyectando su sombra junto a las de ellos, se dio cuenta de que, cualquiera que fuera el camino que tomara, nunca volvería a ser la misma. Los cazadores furtivos se habían ido. Sus nubes de polvo se habían desvanecido en el horizonte, pero el peso de lo que acababa de suceder aún presionaba con fuerza el pecho de la mujer. Sus rodillas se clavaban en la tierra, temblando por la adrenalina, y su garganta estaba en carne viva por gritar. Detrás de ella, la manada se agitaba. Sus gruñidos se desvanecían en un leve rugido de calma. El peligro había pasado, por ahora. El cachorro volvió a empujarla con el hocico antes de que la leona lo guiara de vuelta. El contacto permaneció como una chispa en su corazón. Miró a los animales que la rodeaban, a sus brillantes ojos ámbar,
y se dio cuenta de que ya no era una espectadora de la naturaleza salvaje. Había cruzado un umbral que pocos humanos se habían atrevido a cruzar, pero la pregunta se cernía sobre ella. ¿Podría quedarse? El gran macho avanzó con cada paso deliberado, su melena iluminada por el sol matutino. Se detuvo ante ella, mirándola con una intensidad que le robó el aliento. Su nariz se movió, captando su olor, y su cola se agitó una vez. Luego gruñó, un sonido que no era ni amenazante ni suave, sino definitivo, como si reconociera su papel en su mundo. Parecía un veredicto. Se levantó lentamente, con las piernas temblorosas, pero con la voluntad inquebrantable. Su voz se quebró cuando susurró: «No puedo ser uno de vosotros, pero nunca volveré a separarme de vosotros». Los leones no respondieron con palabras. Se movieron a su alrededor, rozándola, con sus cuerpos cálidos y sus colas rozando sus brazos. Era una despedida disfrazada de aceptación. Durante horas caminó con ellos por el valle por última vez. Sus botas seguían el mismo ritmo que sus patas. Su sombra se fundía con las de ellos bajo el sol. El cachorro tropezaba a menudo y, cada vez, la leona lo empujaba hacia adelante. La mujer sonrió entre lágrimas, sabiendo que la supervivencia del cachorro era su mayor regalo. Cuando llegaron a un tramo de tierra quebrada cerca del recodo del río, la manada redujo la velocidad. Las leonas se tumbaron. Los machos jóvenes se estiraron en la hierba y el líder se sentó erguido, escudriñando el horizonte. Ella sintió que allí terminaba su viaje con ellos. Se le encogió el corazón al dejar la mochila en el suelo y sacar su maltrecho cuaderno. Lo abrió por una página en blanco y con las manos temblorosas comenzó a escribir. Viví entre leones. Me aceptaron. Me enseñaron lo que significa pertenecer sin palabras, sin límites. Y aunque debo marcharme, ya no soy la misma. Arrancó la página y la colocó bajo una piedra, como si dejara parte de sí misma en su mundo. Por fin, dejó de caminar. La manada siguió unos pasos más y luego se detuvo también, volviéndose al unísono. El cachorro chilló tambaleándose hacia ella, pero la leona lo llevó de vuelta con un gruñido sordo. Sus miradas se cruzaron, la de la leona y la de la mujer, y durante un momento, sin aliento, se entendieron. La mujer levantó la mano en una silenciosa despedida. El gran macho lanzó un último rugido, cuyo sonido resonó en toda la sabana, sacudiéndole los huesos. Era una proclamación, no de dominio, sino de reconocimiento. Ella había estado con ellos, y la naturaleza salvaje lo recordaría. Luego, lentamente, la manada se alejó. Uno a uno, sus cuerpos dorados se fundieron con la hierba alta, tragados por el horizonte infinito. El cachorro miró atrás una vez, con sus pequeños ojos muy abiertos, antes de desaparecer para siempre en el círculo de la manada. Ella se quedó sola, con el silencio presionándola como una marea. El dolor en su pecho era agudo, pero debajo latía algo más grande: gratitud, asombro, pertenencia. Se volvió hacia la cresta, donde la silueta lejana de su campamento la esperaba. Cada paso atrás le resultaba más pesado, como si una parte de ella siguiera caminando con la manada. Su mente reproducía cada momento: el llanto del cachorro en el barro, el círculo de ojos dorados, la noche en que había dormido con una leona a su lado, el rugido que selló su lugar en su historia. Cuando finalmente llegó al límite de su mundo, miró atrás por última vez. El valle yacía en silencio, la hierba se mecía, el aire zumbaba con el recuerdo de lo que había sucedido. Sabía que tal vez nunca volvería a verlos. Sin embargo, los llevaba dentro de sí, grabados en su alma con tanta certeza como la tinta en su cuaderno. La decisión estaba tomada. Volvería con su gente, a la vida que la esperaba. Pero no volvería sin haber cambiado. Volvería como alguien que se había mantenido en pie en el círculo más sagrado de la naturaleza y había sobrevivido. Alguien que se había enfrentado al miedo y había elegido la compasión. Alguien que había salvado a un cachorro y, a su vez, había sido salvada por una manada. La mujer regresó tambaleándose a su campamento 3 días después, con la ropa rasgada,
las botas cubiertas de barro y el rostro demacrado por el agotamiento. Se derrumbó cerca de la hoguera, aferrándose a su cuaderno como si fuera lo único que la mantenía en pie. Sus compañeros corrieron a su lado y la bombardearon con preguntas. ¿Dónde estabas? Pensábamos que habías muerto. ¿Qué pasó ahí fuera? Intentó responder, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. ¿Cómo podía explicar las noches que pasó acostada hombro con los leones? El calor de una leona apretada contra ella, el rugido del líder de la manada que le había sacudido los huesos, pero no el espíritu. ¿Cómo podía describir cómo había salvado a un osesno solo para ver cómo lo adoptaban los depredadores que deberían haberlo devorado? Cuando finalmente habló, su voz era ronca, pero firme. Caminé con leones. Viví entre ellos. Me dejaron entrar. El campamento se quedó en silencio. Luego llegaron las risas, nerviosas, escépticas, desdeñosas. Una investigadora le dio una palmada en el hombro. Debías de estar delirando. El hambre, el miedo, la deshidratación le juegan malas pasadas a la mente. Se le encogió el pecho. Esperaba incredulidad, pero oírlo le dolió profundamente. No habían visto los pasos temblorosos del cachorro, las hienas dispersándose bajo una bengala, la forma en que los leones la habían rodeado, no como a una presa, sino como a una de los suyos. Aún así, no discutió. Simplemente abrió su cuaderno y comenzó a escribir, con el bolígrafo rayando furiosamente las páginas. En los días siguientes, lo anotó todo, cada gruñido, cada mirada, cada latido del corazón de la manada que la aceptaba. Hizo bocetos de sus movimientos. Marcó las crestas y las orillas del río donde había sucedido todo. Describió los suaves chillidos de la cría y el ronroneo de la leona mientras se apretaba contra su costado. Sus colegas leyeron sus notas y fruncieron el ceño. «Estás antropomorfizando», murmuró uno. «Los leones no aceptan a los humanos. Como mucho, los toleran». Pero sus palabras tenían peso. Los detalles eran demasiado precisos, demasiado vívidos como para descartarlos de plano. Poco a poco, los rumores se extendieron más allá del campamento. Los conservacionistas vinieron a leer su relato. Llegaron periodistas, curiosos por conocer a la mujer que afirmaba haber vivido dentro de una manada. La mayoría se burló. Algunos la acusaron de inventarlo todo, pero otros se inclinaron más cerca, con los ojos brillantes por algo poco común, la fe. Una noche, la invitaron a dar una charla en un pueblo cercano. La sala estaba llena de granjeros, profesores y niños sentados con las piernas cruzadas en el suelo. Les contó la historia, no con la fría indiferencia de una científica, sino con la temblorosa honestidad de alguien que había cambiado para siempre. Describió el llanto del cachorro desde el barro, el círculo de leones que se cerraba, el momento imposible en el que la leona había acogido al cachorro de oso como si fuera suyo. Les contó la noche de estrellas, cuando había dormido con una leona a su lado y se había sentido segura por primera vez en su vida. Les contó lo de los cazadores furtivos y cómo se había interpuesto entre los rifles y la manada con nada más que su voz. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Entonces, una niña levantó la mano y preguntó en voz baja, ¿tuviste miedo? Se le hizo un nudo en la garganta. Asintió con la cabeza. Sí, cada segundo. Pero el valor no es la ausencia de miedo, es mantenerse firme incluso cuando estás aterrorizada. La sala estalló en aplausos. Algunos lloraban abiertamente. Los granjeros que antes maldecían a los leones por robarles el ganado, ahora murmuraban con respeto. Los niños se susurraban entre ellos sobre el cachorro que había sobrevivido porque una mujer se había negado a mirar hacia otro lado. Su historia se difundió. Los periódicos la recogieron y la describieron como la mujer que vivía con leones. Algunos artículos se burlaban de ella y la tachaban de fantasiosa. Otros la aclamaban como prueba de la frágil armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Meses más tarde, los grupos conservacionistas utilizaron su relato para recabar apoyos contra la caza furtiva. Las donaciones se dispararon.
Los santuarios de vida silvestre reproducían sus grabaciones de rugidos de leones durante los eventos. Conmovía al público con el eco de la manada que la había perdonado. Y en los momentos de tranquilidad, ella seguía sintiéndolos. El roce de una cola contra su brazo, el calor de una leona a su lado, el rugido que la había marcado para siempre. Una noche, sentada sola con su cuaderno, susurró en el silencio: «Espero que sigáis ahí. Espero que el cachorro sea fuerte». Sabía que nunca volvería realmente a la manada. La naturaleza la había liberado, con la misma delicadeza con la que la había acogido. Pero su huella era permanente. Sus colegas seguían debatiendo, seguían dudando. Pero ella ya no necesitaba su aprobación. Había visto con sus propios ojos lo que la compasión podía hacer. Había vivido en un círculo de leones y había salido con vida. Y durante el resto de su vida, llevó consigo una verdad. La naturaleza no solo te pone a prueba. A veces, si eres lo suficientemente valiente para enfrentarte a ella, te permite pertenecer a ella. Meses más tarde, se encontró de pie bajo las luces cegadoras de un auditorio abarrotado en la capital. Filas de funcionarios, periodistas, científicos y curiosos ocupaban todos los asientos. Las cámaras parpadeaban en rojo, grabando cada movimiento. Agarró con manos temblorosas su cuaderno, el mismo en el que había escrito junto a las hogueras nocturnas de los leones. La habían invitado a hablar, pero muchos esperaban que fracasara. Los susurros seguían sus pasos. La mujer león, la fantasiosa, la que dice que una manada adoptó a un osesno. Algunos se reían, otros esperaban con bolígrafos afilados, listos para desmontar su historia como un mito. Se le hizo un nudo en la garganta al llegar al podio. Por un momento, casi huyó. La vida salvaje era más fácil. Los rugidos de los leones, las hienas que la rodeaban, incluso los rifles apuntando a su corazón, le habían parecido más claros que este muro de escepticismo. Pero entonces recordó el suave chillido del cachorro, el calor de la leona apretada contra su costado, el gruñido de aprobación del gran macho. Habían confiado en ella, no podía traicionar eso ahora. Colocó su cuaderno en el estrado, lo abrió por la página manchada de barro y sudor y comenzó. «No lo imaginé», dijo con voz baja pero firme. «Lo viví». La multitud se movió, algunos se burlaron, otros se inclinaron hacia adelante. Les contó sobre la orilla del río, el cachorro hundiéndose en el barro, sus manos desesperadas tirando de él para liberarlo. Describió el momento en que la manada emergió de la hierba, rodeándola con ojos como fuego. Habló de su temblorosa decisión de dejar al cachorro en el suelo y del milagro que siguió. La leona tomando al cachorro de oso contra su pecho como si fuera suyo. Un murmullo recorrió la audiencia. Algunos sacudieron la cabeza, otros garabatearon furiosamente en sus cuadernos. Ella continuó con voz cada vez más firme. Esa noche debería haber muerto. En cambio, yacía con una leona a mi lado, su aliento calentando mi brazo. Sobreviví no porque luché, sino porque respeté. No les di motivos para verme como una enemiga, y a cambio me dieron algo que ningún humano ha tenido jamás: un sentido de pertenencia. El silencio se hizo más profundo. Incluso los escépticos dejaron de escribir. Habló de las hienas, de la pistola de bengalas, del rugido que había sacudido la tierra. Describió cómo se interpuso entre los rifles y la manada, con la voz quebrada al repetir las palabras que había gritado: «Primero tendrán que dispararme a mí». El auditorio se quedó paralizado. Todos los corazones latían al ritmo de su historia. Luego cerró su cuaderno y miró a los ojos a cada uno de ellos. «Creen que vine aquí para demostrar mi valía», dijo. «Pero vine aquí para decirles esto. Nuestra supervivencia no depende de conquistar la naturaleza, sino de comprenderla. Los leones podrían haberme matado 100 veces. No lo hicieron, porque yo respeté sus leyes. Porque no los vi como bestias a las que temer, sino como vidas a las que respetar». Hizo una pausa, con el pecho agitado. «Los estamos perdiendo. Por los rifles, por la codicia, por la ignorancia. Pero yo he visto otra verdad, que incluso el depredador más feroz puede mostrar misericordia.
que la vida en la naturaleza no se basa en la crueldad, sino en el equilibrio. Y si una manada de leones puede aceptar a un humano en su círculo, aunque sea por un momento, entonces seguro que nosotros podemos aprender a aceptarlos en el nuestro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío, agudas e innegables. El primer aplauso vino de un niño del público, un sonido agudo que rompió el silencio. Luego se unió otro y otro, hasta que la sala retumbó con los aplausos, resonando como el rugido de la propia manada. Las lágrimas nublaron su visión. Inclinó la cabeza apretando su cuaderno contra el pecho. Por primera vez desde que había abandonado el valle, no sentía que llevara sola el peso de la historia. En los días siguientes, su discurso se difundió por todo el mundo. Los vídeos se hicieron virales, su voz temblorosa describiendo al cachorro, a los leones, el momento en que se enfrentó a los rifles. Los grupos conservacionistas se hicieron eco de sus palabras. Las donaciones se dispararon. Surgieron campañas con su imagen junto a la silueta de la melena de un león. Por supuesto, los críticos seguían dudando. Algunos la tachaban de ingenua, otros la acusaban de exagerar. Pero la marea había cambiado. El mundo no debatía si su historia era cierta. Debatían lo que significaba. Y eso era suficiente. Una tarde, de vuelta en su pequeño apartamento, se asomó a la ventana y miró hacia el horizonte. Desde allí no podía ver el valle. No podía oír los chillidos del cachorro ni el ronroneo de la leona, pero en su corazón aún los sentía, el círculo de la manada, el peso de la naturaleza salvaje presionándola, el rugido que la había marcado para siempre. Susurró en la noche: «Cumplí mi promesa. Ahora lo saben». Y en el silencio que siguió, imaginó un rugido de respuesta que se extendía por la sabana, llevado por el viento, llegando incluso hasta allí. En las semanas que siguieron a su discurso, la vida de la mujer cambió de una forma que nunca hubiera imaginado. Le llovieron invitaciones de universidades, organizaciones de protección de la fauna salvaje e incluso estudios de televisión. Viajó por varios países, hablando no solo como investigadora, sino como testigo de algo que iba más allá de la ciencia, una verdad que pertenecía tanto al corazón como a la razón. Sin embargo, a pesar de todo el reconocimiento, siguió siendo humilde. Nunca afirmó ser extraordinaria. «No soy especial», decía a los periodistas. Simplemente estaba allí cuando había que tomar una decisión entre el miedo y la compasión. Y elegí la compasión. Algunos la creyeron, otros dudaron, pero todos la escucharon. Y al escucharla, algo cambió. Las personas que antes veían a los leones solo como símbolos de peligro, comenzaron a hablar de respeto. Los granjeros que habían maldecido a los depredadores hablaban de coexistencia. Los niños que habían temido a la naturaleza ahora soñaban con protegerla. Su historia había logrado lo que años de conferencias y datos no habían conseguido. Había llegado al corazón de las personas. De vuelta en su tranquila casa, a menudo regresaba al valle en sus pensamientos. Se imaginaba al cachorro, ahora más fuerte, saltando al lado de la leona. Se imaginaba al gran macho, con su melena ondeando al viento, su rugido aún sacudiendo la tierra. Se preguntaba si la recordarían o si, en su mundo, ella era simplemente una sombra pasajera, pero en lo más profundo de su ser, sabía la verdad. La naturaleza no olvida. Ella había formado parte del círculo, aunque fuera brevemente, y ese vínculo era eterno. Una tarde, mientras hojeaba su cuaderno, se detuvo en una página en la que su letra temblaba por el cansancio y el asombro. La naturaleza no pide perfección, solo pide respeto. Sonrió, con las lágrimas difuminando las palabras. Ese era su legado. No solo la supervivencia de una cría o su milagrosa huida, sino el recordatorio de que todas las vidas, las de los leones, los osos y los humanos, estaban unidas por el mismo hilo frágil. Y así su historia llega ahora a ustedes, no como una fábula ni como un mito, sino como un recordatorio vivo. El mundo está lleno de círculos que no podemos ver hasta que entramos en ellos. Círculos de familia, de comunidad, de la propia naturaleza.
A veces nos dan la bienvenida, a veces nos ponen a prueba, pero siempre nos enseñan. La mujer entró en el círculo de los leones como una intrusa. Se marchó como algo más, no como uno de ellos, nunca eso, sino como prueba de que el respeto puede salvar incluso las divisiones más profundas. Su viaje no consistió en vencer el miedo, sino en escucharlo, permanecer inmóvil en su presencia y encontrar el valor al otro lado. Y en ese valor encontró su lugar. Si esta historia te ha emocionado, no dejes que termine aquí. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias reales de supervivencia, compasión y vínculos que desafían la imaginación. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, porque el mensaje de respeto por la naturaleza nos pertenece a todos. Y cuéntanos en los comentarios, si hubieras estado en su lugar, con el orgullo a un lado y el oso al otro, ¿qué decisión habrías tomado? Gracias por vernos. Y recuerda, a veces, la naturaleza no solo nos pone a prueba. A veces, si somos lo suficientemente valientes, nos permite sentirnos parte de ella.